Bienvenidos a esta segunda emisión de Educación en Modo Beta, el videopodcast del Instituto de Educación de la Universidad Ort, Uruguay, en el cual intentamos indagar un poco en la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo de la educación. Y hoy estoy con Agustina Lazo, estudiante del Instituto de Formación Docente en Ciencias Biológicas, si no me equivoco. Exacto. Que nos va a contar un poco de cómo fue cómo es su experiencia y su vinculación con esta herramienta de inteligencia artificial generativa. Pero lo primero que yo suelo hacer cuando abrimos, y me gustaría hacer lo mismo contigo, es saber cómo fue la irrupción, la emergencia de la educación o del interés por la educación en tu vida, en tu caso. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Por favor, bienvenida. Y bueno, la educación llegó en mi vida desde que yo era niña. Siempre decía que iba a ser maestra. Y bueno, cuando a medida fui creciendo y fui conociendo diferentes formas de enseñar, me quedé con la docencia en secundaria. Pero llegó de una forma muy linda de que fui viendo cómo es enseñar, esa conexión, ese vínculo que crea uno con los chiquilines que vienen en un futuro. Y de así fue de tal modo que me fui enamorando en la docencia y hoy por hoy es lo más lindo que pude haber elegido. ¿Y por qué elegiste la secundaria? Decís, te quedaste con la secundaria, ¿por qué? Me gusta mucho el adolescente porque está en una etapa que está cambiando, que está conociendo el mundo por sí mismo y nosotros somos esa guía de esos chiquilines. Estamos ahí, somos para orientarlos como docente. Entonces me gusta mucho porque ellos son el futuro, son lo que vienen después. Y me parece que somos una gran herramienta para ese futuro. Sos muy cercana en edad, igual a los Sí, que están en la totalmente. secundaria. ¿Y eso sentís que te ayuda a conectar quizás con lo que están experimentando o al revés te hace como estar alerta? No, la verdad es que está muy bueno tener una edad muy cercana porque uno ya pasó por la adolescencia y está fresquito, no se ha olvidado que fue un adolescente también, pero también está esa otra parte que estás aprendiendo más allá, un poquito más adelante que ello, vas un poquito, unos pasos más adelante. Entonces eso te ayuda a que, bueno, avisarle, pará, no vayas por ahí, ya fui yo y ya sé que por ahí no. Ok. Pensando ahora sí específicamente en la aparición de la inteligencia artificial, que es un poco el universo en el cual tratamos de enfocarnos para trabajar en este video podcast, este espacio por lo menos en estas primeras emisiones, pienso en principio en vos eras todavía más joven cuando aparece como toda esta moda de la inteligencia artificial generativa hace unos pocos años. Y estás ahora formándote como docente al momento que todo esto se está desarrollando en forma bastante frenética y un cambio bastante rápido y dinámico. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando apareció todo esto? O sea, ¿te gustó, lo incorporaste, te costó? Yo a lo primero fui un poco que al rechazo. Lo conocí en pandemia, fue cuando realmente empecé a conocer, pero no entendía, no, es una alfabetización digital diferente y yo esa relación con la inteligencia artificial no la veía y decía, no, esto no es para mí, no la sé usar. Y veía que algunos compañeros la se veían usar y otros que no, entonces no me sentía excluida tampoco. ¿En qué estabas en ese momento? ¿Ya estabas estudiando para formación docente? No, en pandemia estaba en cuarto y quinto del liceo. ¿Estabas terminando Ahí, todavía? sí. Bien, y veías esas diferencias entre algunos que sí y otros que no. Exacto. Y cuando entré a formación docente, sí, ya vi que mayoría manejaba, entonces dije, bueno, no me puedo rendir. Y fue cuando la empecé a conocer y hoy por hoy la manejo. ¿Y qué usas de las posibilidades que hay? A mí me gusta mucho Perplexity y Gemini, que son dos herramientas muy amplias, pero también que te traen un citado bibliográfico, que es importante cuando uno lo utiliza, y otro que puede subirle un documento y entonces lo estás limitando a trabajar en esa área. Ok, ¿y para qué específicamente lo usas vos? Porque dentro de lo que me acabas de describir igual puedes hacer un montón de cosas. Sí. ¿Para qué te sirve en relación específicamente quizás a cuando estudias, pero también cuando empezás a pensar en preparar quizá clases o contenidos o materiales? Bien, yo veo tengo esas dos posibilidades de que soy estudiante y a la misma vez ya estoy haciendo mis prácticas. Entonces, como estudiante, desde mi rol estudiante, yo lo utilizo para orientarme. A veces uno tiene muchas ideas de repente para planificar una clase y necesitas bajar la tierra porque están muy lejos de lo que realmente es. Entonces, estas inteligencias artificiales generativas acceden a un banco de información muy amplio que uno de repente lo puede acceder pero en años y ahora lo tenés ahí en la mano. Entonces eso te está ayudando a reducir ese tiempo y orientarte en por dónde agarrar. Y desde el rol docente me gusta crear con los chiquilines
herramientas para evaluar ciertas actividades, cuestionarios, juegos para evaluar ellos también entre ellos mismos. Entonces para eso me parece que está muy bueno. ¿Y en realidad vos lo que haces es preparar vos y llevar el material aparte o que ellos también utilicen en ese momento dispositivos? ¿Cómo es el Ahí trabajo? trato de ser un poco de ambas. A veces llevo yo una primicia y digo, bueno, hoy vamos a trabajar a partir de aquí, pero otras veces me gusta llevar y crear con ellos. Bueno, chiquilines, ¿qué podemos hacer? Tenemos que evaluar cierta actividad, qué podemos utilizar, cómo ustedes le escriben a la inteligencia artificial. Entonces todo esto te está dando como camino a vos mismo, seguir aprendiendo sobre la inteligencia artificial, pero también junto a los chiquilines que están ensayando y a través del error también aprendiendo. Vos te formás específicamente y haces tus prácticas, supongo, en biología. ¿Utilizás siempre inteligencia artificial o no es que uno lo usa todas las clases? No, no. Eso es lo que yo trato de que en mi clase se separe un poquito. Yo veo que los chiquilines están muy dependientes de la inteligencia artificial. Hoy en día están muy dependientes, delegándole hasta decisiones personales. Ok. Se ve y se nota en las O sea, prácticas. como una especie de asistente Exacto, medio como que es un ser personal. más y yo le pregunto hasta si voy a merendar hoy en la tarde y qué puedo merendar. O si mañana va a ser 23 grados y qué ropa me va a poner. Lo he visto, me lo han comentado, entonces siempre voy con mis chiquilines de que no, separen esto, es una herramienta, no es otro ser. A mí me gusta verlo así, es una herramienta de que está a nuestra disposición, no nosotros a la disposición de ellos. Es decir, que si yo tengo una duda, yo tengo un trabajo para hacer, necesito una orientación, una guía, la tengo y en ese momento la utilizo. Pero no concretamente de que, a ver qué puedo hacer hoy o qué tengo que ponerme hoy. Esa diferencia. Voy a hacer un ping-pong de palabras posibles de lo que la inteligencia artificial es. Un poco ya me lo respondiste recién con lo de herramienta, pero no importa, vamos a decir de las otras. La inteligencia artificial es compañera. No. Perfecto. ¿Por qué? Compañeros somos nosotros y yo, vos y yo, que Perfecto. tenemos una relación, un diálogo. La inteligencia artificial está ahí para asistirnos a lo que nosotros necesitemos. Bien, la inteligencia artificial es un desafío. Y ahí hay dos cosas. Si somos autocríticos, si nos autoimponemos nosotros a reflexionar lo que hacemos con la inteligencia artificial, sí es un desafío. Porque como estudiante es un desafío discernir cuál es una información propia de un estudiante y cuándo es una información propia de la inteligencia artificial. Así que sí, es un desafío. Pero si yo estoy cegada y mando la actividad y puse lo que totalmente el chat que me dio la inteligencia artificial, no estoy haciendo muy... Ya medio que me respondiste a la otra, pero igual lo voy a hacer. Inteligencia artificial es un reemplazo. Y no, obviamente que no. Para nada. No, porque desde estos dos puntos de vista que yo puedo ver, que soy estudiante y soy docente, como estudiante nunca va a lograr sentir lo que yo siento, ni cómo yo pienso, ni cuáles son mis estrategias para cumplir con una tarea. Y como docente no sabe mi personalización de mis actividades, mis planificaciones, mis tareas. Eso queda por fuera. Nunca va a sentir como nosotros, entonces nunca va a ser un reemplazo. Siempre puede ser una herramienta que nos guíe por dónde llevarlo, pero hoy en día las aulas que nosotros tenemos muchos estudiantes con personalización de educación diferente. Bien. Te voy a pedir para la siguiente que separes el estudiante del docente. Bien. La inteligencia artificial es un alivio. No es un alivio. ¿Nadie lo siente como alivio? No. Porque sí, tal vez yo como estudiante estoy toda una tarde estudiando para una tarea y la puedo hacer con la inteligencia artificial en una hora y esa tarde la puedo dedicar para las otras tareas. Pero ¿qué aprendí? Porque nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial para no fallar. Tenemos miedo a fallar. Y por eso le estamos delegando todas las decisiones de nuestro día a día. Okay. Pero estamos dejando por fuera el aprendizaje a través del error. Porque si yo cuando tengo un error, hice una actividad, estuve toda la tarde, pero tuve un error y el docente me lo marcó cuando me lo corrigió, luego voy a prestar atención a ese error. Pero si yo lo hice perfecto, porque la inteligencia artificial me lo dio perfecto, lo entregué y el docente me corrigió, tengo 12, ¿qué atención puse en esa actividad? Entonces me estoy aliviando de la carga horaria de repente que tengo que dedicar, pero no me estoy aliviando de lo que estoy aprendiendo. Porque... Bien, vos pones el énfasis en el aprendizaje a partir del error. ¿Por qué crees que es importante equivocarse o el error? Y porque cuando nosotros hacemos todo perfecto, no prestamos tanta atención en lo que estamos haciendo como cuando tenemos un error. Porque si tuviste un error, vas a enfocarte ahí, vas a repasar todo lo que hiciste, todas esas estructuras que tenés, vas a decir, llegué a este error porque comencé así o porque terminé así.
Pero si yo lo hice perfecto, dije, escribí esto y esto y esto, lo aprendí, pero no sé si estaba bien o era la única forma de hacerlo. Bien, y ahora sí la última, que ya la mencionaste, pero ¿por qué crees que es eso, que es la inteligencia artificial es una herramienta? Bueno, yo, como bien decía hoy, para mí es una herramienta que tiene que estar a disposición de nosotros, no nosotros a disposición de ella. Nosotros tenemos que ir un paso adelante de ella y bueno, cuando yo te necesito, la utilizo, pero no para todo lo que yo tenga que hacer, ni siquiera un constante diálogo como si fueras mi amigo. Es una herramienta, un asistente que está ahí al momento de que nosotros lo necesitamos. Específicamente en lo que es el rol docente o el uso de esta herramienta como docentes o lo que impactó la existencia de esta herramienta como docentes. ¿Crees que cambió ser docente hoy o qué esperas vos que siga ocurriendo con esto que se va desarrollando a la vez que vamos hablando? Seguro ya salió una nueva aplicación. Sí, claro, yo creo que yo como estudiante cuando tengo un docente, lo que espero es que no sea ya como antes un transmisivo, sino que sea más bien del ámbito de que, bueno, reflexionando, ético, crítico, para que luego yo cuando me enfrento a un salón, sé cómo guiar todos esos chiquilines, porque hoy en día ya no es que yo hago una pregunta y me la responde el estudiante. Hoy en día hago una pregunta muy sencilla y me la está respondiendo la inteligencia artificial, así sea de metacognición, pero me la está haciendo igual la inteligencia artificial, porque ya los chiquilines no están pensando en qué me van a responder. ¿Incluso en metacognición? Sí, yo he hecho actividades donde termino con ¿qué aprendí hoy? Y se lo han preguntado a la inteligencia artificial. Y te das cuenta porque o no va de la mano de lo que viste hoy. Y lo hacen en el momento. Sí. Se agarran la aplicación y Sí, le sí. preguntan. Entonces hay que hacer esa diferencia de que, bueno, no es nuestra herramienta, no es nuestra ser amigo que está todos los días, sino es la herramienta cuando yo lo necesite. Está bien, pero suponete que yo digo, bueno, pero no puedo estar todas las clases frenando y bajando la línea de no es nuestro amigo, no pueden estar haciéndolo como eso. ¿Cómo haces después como para despertar si es posible, el interés genuino, la curiosidad genuina por el aprendizaje, por ir por la propia búsqueda que no incluya solamente que lo realice la inteligencia artificial? Y acá donde entramos los docentes, somos esa guía del chiquilín. Entonces, el estudiante se tiene que dar cuenta que está respondiendo a la inteligencia artificial. Lo mejor es cuando uno hace una pregunta y él te responde con la inteligencia artificial, volver ahí, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué le preguntaste? ¿Y qué trabajamos hoy? ¿Qué estuvimos haciendo? ¿Estás de acuerdo con lo que te está respondiendo? ¿Vos estás consciente de que ella no sabe si yo trabajé biología, si trabajé química o qué docente soy? Entonces, cuando uno trabaja con el estudiante de lo que me está haciendo la inteligencia artificial y que muchas veces alusiona y que no es lo que uno piensa, o sea, uno dice, el libro me dijo esto, pero muchas veces la inteligencia artificial nos dice otra cosa. Sí, claro, sí, la alucinación y demás. Claro, entonces no puede quedar por fuera ese libro. Entonces cuando uno le lleva esto al estudiante, esta diferencia, y él la puede ver, es cuando él aprende y se da cuenta que tiene que despegarse de la inteligencia artificial. Y en tu experiencia, que estás quizás en el trabajo en el aula y demás, no solo como estudiante, sino también como docente específicamente, ¿notás que cuando ven esa experiencia, cuando ven que algo que les trae la inteligencia artificial no es bueno, no está verificado, al contrario, está equivocado, erróneo, lo que fuera, la usan menos, la usan mejor, cambia? Lo que pasa que esto es a lo largo del año. No va a ser de un día al otro. Es todo un trabajo que lleva constancia de lo que lo vean, pero no siempre negativa, porque tiene muchas cosas positivas. Yo estoy a favor. Me parece... Eso te iba a preguntar, vos si tuvieras la posibilidad, yo te digo, bueno, ¿sabés qué? Tenés el botón de apagado encendido de la inteligencia artificial. ¿Lo dejarías encendido o lo apagarías? Yo lo dejaría encendido. ¿Y de la presencia de los dispositivos en el aula, lo dejarías prendido o apagado? Yo lo dejo prendido. Tiene que estar trabajando a la par con nosotros. Pero tenemos que ser suficientemente críticos y reflexivos y éticos para discernir en dónde sí la necesito y en dónde no. ¿Y en dónde crees que se necesita? Hay actividades hoy en día que trascienden un poco más allá de lo que yo tengo en el aula o lo que tengo en el liceo, porque a veces estamos escasos de recursos. Y en eso es cuando aparece la inteligencia artificial. Yo puedo crear una imagen de una molécula, si no tengo el modelo de una molécula, yo lo puedo crear en el momento. Yo puedo crear unas células con ello, yo puedo ver diferentes cosas. Y hoy, como bien decía, podemos acceder a ese banco de información que de repente nos lleva a leer 4 libros para llegar a eso que yo necesito. Y sin embargo, con esta inteligencia artificial le hago una pregunta y ya la tengo. Entonces, en esos momentos es cuando tenemos esta herramienta y hay que hacer uso de ella. Pero no siempre ser confiado de que todo lo que nos devuelve es lo que tenemos que escribir, hacer
y bueno, y moldear. Si vos pensás en la existencia de esta herramienta y en el uso de esta herramienta, entiendo que tiene potencialidad, entiendo que para vos es positiva su uso y su buen uso, obviamente, pero ¿te genera más entusiasmo o más preocupación también de ver cómo se usa? A mí me genera entusiasmo el hecho de que esté esta herramienta y de todo lo que podemos hacer con ella, porque tiene una diversidad muy grande. Me genera un poco de preocupación la capacitación que de repente yo recibo como docente. ¿Yo estoy preparada para lo que tengo en el aula? Yo sé que voy a decirle a un estudiante cuando venga y me pregunte ¿qué pasó con la inteligencia artificial que me respondió esto? O mire, profe, me dio esta inteligencia artificial. ¿Yo estoy preparada? Desde ahí surge mi preocupación, porque nosotros como docentes nos tenemos que preparar para todo lo que se dé en el aula y ser guías para ello. Y así ello luego lograr esa autonomía de usarla, reflexionarla, criticarla y hacer todo el uso que ella tiene. Pero nosotros como docentes tenemos que también aprender, porque nosotros también somos estudiantes y vas a ser larga toda la vida. En la docencia yo soy estudiante toda la vida, porque toda la vida tenés que estar aprendiendo cosas nuevas. Sí. Y entonces necesitas que toda la vida estar aprendiendo también de cómo esta inteligencia artificial tenemos que utilizarla. Vos hiciste la pregunta, no la respondiste, yo no la puedo responder. ¿Sentís que te estás formando y que te están formando para eso o no? Sí, hay cosas que sí. Yo voy al aula y tengo mis herramientas, pero no sé si era suficiente. ¿Y cómo se podría, que sea más incorporado por parte de la formación o incorporado a nivel individual? ¿Cómo se hace eso? Yo creo que se necesita más incorporación en la formación docente. Todavía tenemos docentes que van desde el rechazo. Y yo creo que no, que debería estar a la par de nosotros, que si bien no depender de ella, pero sí aprender sobre su uso y toda su diversidad de trabajo que tiene. Pero necesitamos capacitarnos, porque si no, en las aulas estamos fritos, por así decirlo. Recién decías de algunas experiencias o de cuando viene un alumno quizás y te muestra algo, vos decís, bueno, esto vino de inteligencia artificial, y vos le decís, bueno, pero ¿qué te perdiste de aprender o por qué te sirvió? O alucinaciones o lo que fuera que uno va viendo en la experiencia y demás. En cuanto a tu actividad concreta a la hora de diseñar una clase, una propuesta pedagógica, pero también en el diseño de la evaluación de aprendizajes, porque me parece que también hay ahí un desafío en torno a, porque ahí se juega como qué hace el estudiante para mostrar que sabe, que aprendió, que incorporó algo, no solamente en términos de contenido de información, sino también de un proceso, me imagino, de una competencia además. ¿Cómo trabajas eso? Hoy en día cambiamos todo, desde una planificación hasta el instrumento de evaluación que vamos a realizar, porque ya no es el mismo. Podés hacer una actividad creativa, pero si haces un cuestionario al final, por más que esa actividad los chiquilines no la hicieron con inteligencia artificial, las preguntas sí te la van a responder con inteligencia artificial. Porque por más que ellos la sepan, hoy en día es más fácil. Me la da un minuto y no tengo que pensar. Ni siquiera escribir. Si la hice en un documento, un formulario de Google, me van a copiar y pegar la respuesta. Entonces, yo creo que es... ¿Puedes repetir la pregunta final? Sí, pero ¿qué tipo de propuesta? Entonces, está bueno en ese sentido. Justamente vos decís, bueno, yo sé que si les pido que respondan un cuestionario o que hagan esto, lo van a hacer en inteligencia artificial. Ahí vos tenés que hacer un ejercicio de modificar la evaluación, supongo, el dispositivo, la herramienta que usabas para evaluar. ¿Cuáles notaste que son efectivos o que te funcionan a vos? Yo lo que he realizado... Sin buscar acá una receta general. Sí, no, es que no lo hay, toda aula es diferente, pero... Yo lo que hago pues, generalmente en mis aulas es pensar con ellos las actividades, de repente si tengo tiempo, hay veces que no lo tengo, bueno, llevo una actividad, pero al final, ¿cómo nos podemos evaluar? ¿Y qué actividades podemos utilizar? ¿Y de cuál ustedes se sienten más cómodos? Y en esta, si yo no tengo que utilizar la inteligencia artificial, porque tenemos que escuchar mucho al estudiante. Cuando nosotros escuchamos al estudiante y ellos nos proponen, tienen muy buenas actividades. Y muchas veces son ellos mismos, muy fríos con ellos mismos, que dicen, no, porque vos usaste la inteligencia artificial en esta actividad, no lo hagas porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces ahí es cuando uno va modificando esa planificación y ellos te van proponiendo, bueno, lo podemos hacer con inteligencia artificial, pero luego evaluamos otra cosa de cuando lo presente o cuando exponga frente al público. Hay muchas otras formas, otras planificaciones que antes tal vez no la teníamos tan en cuenta como ahora. Y que parten desde el estudiante. Cuando nosotros escuchamos al estudiante y vemos todas esas ideas que ellos tienen, también cambiamos la forma de armar estos instrumentos de evaluación. Bueno, ¿cómo crees, para cerrar un poco esta charla, cómo crees vos que va a ser, hasta ahora hace muy poquito estabas en el aula como estudiante en el liceo, terminaste, te formás como docente,
estás en el momento donde te estás formando, o sea, estás como estudiante, pero también estás ejerciendo y dando prácticas docentes. ¿Cómo te imaginas un aula y la educación y la incorporación de estas tecnologías en 5 o 10 años? Yo creo que con la guía y la capacitación suficiente nos veo aprendiendo mucho, un futuro muy rico en el aprendizaje. Pero tenemos que aumentar la alfabetización digital, no la podemos dejar por fuera. Es la que necesitamos alimentarnos más, por así decirlo. Necesitamos aprender cómo criticarla, cómo utilizarla, cómo guiarnos, tanto como docente como estudiante. Entonces hoy en día, a medida que lo vas haciendo, también vas aprendiendo otras formas. Hay otras formas de aprender a través de la investigación. La investigación te enseña mucho a cómo usar la inteligencia artificial y cómo también estudiar aparte. Entonces, con estas dos herramientas y el libro que nunca puede quedar por fuera y nunca va a quedar por fuera. ¿Por qué? Porque el libro es lo más seguro. ¿Es lo más seguro? ¿En qué sentido? Cuando uno lee un libro y está, bueno, obviamente actualizado, no puedo leer algo del 1900 bueno. teniendo algo más actualizado ahora, pero cuando yo voy al libro tengo unas palabras académicas muy bien escritas entre líneas. Cuando yo leo una inteligencia artificial es como mucha información que la fui uniendo y armé esa oración. Ok, hay una cuestión ahí de verificación y de certificación también humana, de que hay alguien que estuvo detrás editando, corrigiendo el libro. Exacto, en la inteligencia artificial está sola, es autónoma y ella te va a dar la respuesta en unos minutos. Ese libro tuvo de repente años escribiéndose, verificando, comprobando. Bien. ¿Sos optimista de cara al futuro entonces? Más o menos. Más o menos. Bueno, con preocupaciones, con ciertas preocupaciones, pero para trabajarlo. Sí, exacto. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias a ti.